¿Por qué lenguaje de programación te puedes ganar más de $200,000 por año? Bueno, te presento a Clojure, un lenguaje de programación relativamente nuevo que puede correr sobre la máquina virtual de Java. En los últimos años, este lenguaje de programación ha despegado absolutamente y ha hecho un cambio en lo que son los salarios en programación. Para mostrarte que no te estoy mintiendo, mira, tenemos esta empresa en Palo Alto que se llama Ladder, está buscando un ingeniero para pagarle entre $150,000 a $175,000 por año. Entre otras cosas, te da todos los seguros que necesites y vamos a ver qué es lo que requieren específicamente para el trabajo. Están pidiendo que tengas un bachelor, al menos 5 años de experiencia con uno de los siguientes lenguajes de programación y algoritmos y estructuras de datos y al menos 3 años de experiencia en testing. ¿Qué tecnologías son las que están utilizando? Bueno, están utilizando Clojure Script para el frontend, Clojure para el backend en la máquina virtual de Java. Además de eso, AWS, Terraform y algunas herramientas de Big Data. Así que ahí lo tenemos. Básicamente, por saber Clojure y saber un poco de otras tecnologías, te están pagando $150,000 a $175,000 por año. Vamos con este otro. Están buscando un ingeniero en Nueva York para pagarle $120,000 al año a $160,000 al año. Esto es un entry level. Básicamente, ¿qué tecnologías están utilizando? Están utilizando React y React Native, tienen una aplicación en iOS y en Android. Para el backend estarán utilizando TypeScript, Python y Clojure. Además, necesitas saber de AWS. Entonces, si sabes alguna de esas tecnologías y te encuentras en los Estados Unidos, puedes ir a Nueva York a que te paguen $120,000 o $160,000 al año. Tenemos otra oferta más por acá. Senior Full Stack Software Engineer. En Nueva York tenemos de $120,000 a $150,000. Lo que están pidiendo es que puedas diseñar, implementar, hacer test y despliegue de aplicaciones escritas con Clojure, Ruby o Golang. Además de eso, necesitas tener un poco de experiencia con React, con Mongo y con Docker. Y ahora vamos con una de las mejores ofertas. Para Walmart, este supermercado gigante que se encuentra en los Estados Unidos, están pagando en el estado de California entre $144,000 y $216,000 para una persona que pueda programar en Clojure. Lo que requieren aquí básicamente es experiencia con más de uno de estos lenguajes de programación: Go, Python, Java, Kotlin, Scala, Clojure o JavaScript. Además piden que si conoces algo de Azure o GCP estaría muy bien, o algo de la nube privada como OpenStack. Y además, bueno, piden otras tecnologías que son algo comunes ya para un nivel de estos. Sin embargo, ¿qué tenían en común todas estas 4 ofertas? Clojure. Por esto te voy a mostrar cómo puedes empezar a programar en Clojure y dónde puedes encontrar más información. Aquí tenemos un entorno donde podemos programar con Clojure. Lo más importante que tenemos de entender de Clojure es que utiliza la notación polaca o la notación de prefijos. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo quiero realizar una operación, si yo quiero realizar una asignación, tengo que escribir primero el operador y luego los argumentos, algo por el estilo. Si yo quisiera sumar el número 1 y 2, escribo más 1, 2. Si yo ejecuto esto, ¿qué va a pasar? Bueno, no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque yo simplemente estoy haciendo una suma, pero en ningún momento lo estoy asignando a una variable o le estoy diciendo que lo imprima. ¿Qué pasa si yo le escribo, por favor, imprímeme esto? Vamos a decirle con la palabra reservada print, ln, vamos a decirle que me imprima esto. Si se fijan, tengo que tener mucho cuidado con el uso de los paréntesis. Algo similar a lo que hago con Python con los tabs. ¿Por qué? Porque solo con los paréntesis yo le puedo decir, estos son los argumentos de esta función. Vamos entonces a ejecutar este nuevo código y vamos a obtener la salida 3. Bastante sencillo, ¿o no? Aquí ya tenemos entonces cómo hacer operaciones matemáticas y cómo imprimirlas en consola. Vamos a hacer algo un poquito más complicado. Vamos a definir una función. Una función es un trozo de código que vamos a utilizar muy frecuentemente. Por eso, en lugar de escribirlo cada vez, vamos a abstraerlo en una función para luego solo tener que llamar a esa función y que se ejecute todo nuestro código. Vamos entonces a abrir y cerrar paréntesis y vamos a decirle que vamos a definir en con una función que se llame, por ejemplo, suma. ¿Qué argumento le vamos a pasar la suma? Bueno, yo le voy a pasar un argumento x y le voy a pasar un argumento y. Yo quiero sumar estos dos. ¿Qué va a hacer esta función mía? Vamos a dar enter por acá. Yo quiero imprimir la suma de x más y. Entonces vamos a decirle print ln e igual que lo hicimos anteriormente, vamos a decirle más x y y. Vamos a darle un mejor formato a esto por acá. Así lo tenemos, así se ve mucho mejor. Así puedo saber entonces que yo estoy definiendo una función que se llama suma, toma los argumentos x y y. ¿Y qué voy a hacer dentro de mi función? Dentro de mi función lo que voy a hacer es la suma de x más y la voy a imprimir utilizando println. Hasta el momento nada del otro mundo. Vamos entonces a decirle que yo quiero utilizar mi función suma con los argumentos 1 y 2. Si presionamos en el botón run por acá, vamos a ver qué nos resulta. Perfecto, muy sencillo. Antes teníamos este código println 1 y 2 y nos daba el resultado de 3. Ahora, ¿qué hicimos? Abstraímos todo ese código, lo pusimos dentro
dentro de una función que se llame suma para poder reutilizarlo más adelante y lo estamos simplemente llamando, le estamos diciendo por favor realiza la suma de 1 más 2 y aquí lo tenemos bastante sencillo, recibimos el número 3. Bueno, pero ¿qué pasa si yo no quiero ingresar estas variables así, sino que yo quiero asignarle un valor a una variable y luego pasarlo a una función? Bueno, básicamente vamos a hacer lo mismo. Abrimos, cerramos paréntesis y le decimos def, puedo llamar aquí x y le puedo asignar el valor de 5. ¿Qué pasa si yo paso aquí mi x? Aquí está ocurriendo algo bastante interesante y es algo que también quería explicar. ¿Cuál es el scope de mis variables aquí? Aquí yo tengo una variable que es x igual a 5. Es como si yo tuviera esto en algún otro lenguaje de programación. Y luego yo tengo dentro de mi función uno de los argumentos se llama también x. Siempre que yo llame esta función voy a tener el valor de 5 aquí. No, porque el scope de esta variable está por fuera de esta función. Esta función suma x no tiene nada que ver con este x que yo estoy definiendo por fuera. Este valor x que se va a tomar en la función println va a ser el primer argumento que yo le pase a mi función suma. Yo puedo incluso decir que en vez de pasarle x como primer argumento le paso 2 y luego le paso x. X en este caso va a valer 5, pero x dentro de la función va a valer 2. Vamos a confirmar todo lo que estoy diciendo. Si yo sumo 2 más x, ¿cuánto vale x? 5. Debería obtener finalmente 7. Vamos a ver otro tipo de función. Podemos borrar esto por acá y vamos a mostrar también cómo funcionan los strings. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a definir una nueva función con def n, vamos a llamarle por ejemplo greet de saludar y vamos a decirle que me va a recibir un único argumento que se va a llamar por ejemplo name. ¿Qué vamos a hacer dentro de esta función? Bueno, podemos dar enter por acá para dar algo de formato, abrimos y cerramos paréntesis y le decimos que utilizamos un string, vamos a escribir hola, hola, coma, espacio y luego vamos a concatenar el nombre que acabamos de recibir. Entonces le podemos decir name, luego cerramos nuestro paréntesis y si yo por fuera de mi función llamo entonces a println, vamos a llamar a la función greet y le vamos a pasar el nombre, por ejemplo, Javier. Esto debería ser un string. Ahora ejecutamos por aquí y me debería decir entonces, hola Javier. Perfecto, ya vimos cómo podemos entonces pasar un argumento, dos argumentos a la función. Ahora vamos a ver algo un poquito más avanzado. Vamos a decir que tenemos un vector y queremos obtener un objeto de un vector. Un vector o una lista, como lo quieran ver, es simplemente una estructura de datos donde yo puedo guardar objetos de diferente tipo. Vamos a suponer que tenemos algo por el estilo, por ejemplo, un vector con la string ABC, luego tenemos algo como false y luego tenemos, por ejemplo, el número 90. Esto es un vector, puede funcionar, no importa que sean de diferentes tipos. Acá vemos que no me arrojó ningún error. ¿Qué pasa si yo quiero obtener algo en la posición número 0? Bueno, yo le puedo decir get, le paso el vector y luego le digo qué posición quiero yo. Otra vez, si ejecutamos esto, ¿qué va a pasar? Bueno, absolutamente nada, porque yo no estoy imprimiendo eso. Ahora, si lo queremos imprimir, le podemos decir println, le pasamos lo que queremos imprimir, cerramos paréntesis y ahora ¿qué voy a obtener? Simplemente mi ABC. Si yo quiero cualquier otro valor, le puedo decir, por ejemplo, en la posición número 2, pásame el 90. Muy sencillo. Así es como podemos empezar a trabajar con estructuras de datos en Clojure. Ahora simplemente vamos a fijarnos que Clojure no es nada más que una extensión de Java. Clojure está corriendo en la máquina virtual de Java. Entonces vamos a definir un vector que se llame v1, va a tener los números 1, 2 y 3, ejecutamos por acá, no me debería dar ningún error, perfecto, y ejecutó sin ningún tipo de error. Vamos ahora a escribir estas dos líneas, vamos a decirle print y le vamos a pasar entre paréntesis la clase y debemos escribir print clase v1. Si se fijan aquí la diferencia son estos paréntesis. Vamos a ver cuál es la diferencia entre estas dos líneas. Por una parte tenemos que class v1 es Clojure Lang Persistent Vector, ¿sí? Me está diciendo qué clase es efectivamente el v1. Mientras que si yo quito estos paréntesis, me está dando es más como la dirección de donde tengo mi objeto. Si se fijan, aquí tengo objeto, Clojure Core, que es el namespace, que es el lugar de donde estamos sacando esta clase. Y luego me está diciendo class 0x y este número. Este número no es nada más que una dirección en hexadecimal. Cuando tenemos 0x y luego un número, es un número en hexadecimal. Esto me está diciendo una posición de memoria, me está indicando dónde tengo yo guardado este vector. Vamos a ver qué pasa si ahora escribo aquí simplemente el número 1. Aquí nos fijamos que Clojure por debajo simplemente está utilizando Java. El número 1 lo está sacando ¿de dónde? De Java Lang Long. Simplemente es un long de las clases de Java. Esto es más como para que se fijen, para que entiendan que si ya saben algo de Java, puede que sea fácil aprender Clojure. ¿Por qué?
porque todos o la mayoría de métodos que se pueden aplicar a una clase en Java también se pueden utilizar con una clase en Clojure. Ahora vamos a ver una última cosita interesante. Vamos a ver cómo funcionan los if. Nosotros podemos escribir algo por el estilo. Podemos decir string 2s, ya vimos que con ese string lo que vamos a hacer es concatenar, entonces vamos a concatenar 2s y luego si es par, el número 2, entonces podemos escribir o impar. Eso quiere decir, si se cumple esto, entonces esto, si no, esto. Es básicamente un if en una línea. Vamos a ejecutar esto por acá. Bueno, otra vez, olvidé simplemente imprimir todo esto, entonces vamos a decirle print el end de todo esto. Ahora sí me está diciendo 2 es par. Ahora, ¿qué pasa si yo cambio esto por acá? Yo le puedo decir 2 es, y ahora, ¿qué vamos a concatenar? ¿3 es par? No, entonces me va a decir simplemente 2 es impar. Aquí lo tenemos, súper sencillo. Lo último que vamos a ver es un ciclo for. ¿Cómo se crea un ciclo for en Clojure? Bueno, bastante sencillo. Otra vez, simplemente vamos a utilizar la palabra dosec. Vamos a borrar estos asteriscos por acá y vamos a explicar qué es lo que estamos haciendo. Con esta palabra reservada dosec, estamos diciéndole ejecuta una secuencia en donde voy a empezar con n igual a 0 y vamos a ir hasta 3. Este range muy parecido a lo que tenemos en Python, y luego lo que vamos a hacer dentro de mi secuencia es simplemente imprimir n. Vamos a ver qué me resulta todo esto. Simplemente debería tener los números desde 0 hasta 2 y aquí ya está, tenemos 0, 1, 2. Esto es básicamente un ciclo for tal como lo conocemos en todo el resto del lenguaje, simplemente que aquí se utiliza la palabra reservada dosec. Con esto ya tenemos entonces cómo crear variables, cómo definir variables, cómo cambiar variables, cómo concatenar strings, cómo definir funciones, cómo pasar argumentos a las funciones, cómo componer funciones, también se puede hacer en Clojure. También vimos algunas estructuras de datos, vimos un vector, vimos una lista, vimos cómo se pueden obtener objetos de cada una de estas estructuras. También vimos algo muy importante, y es que Clojure no es nada más que una super extensión de Java, todo está ejecutándose en la máquina virtual de Java. Entonces, muchos de los objetos, muchas de las clases simplemente va a ser la clase nativa de Java y ya está. También vimos estructuras de control como hacer un if, y también vimos estructuras de control como el ciclo for. Yo creo que con eso es más que suficiente por esta ocasión. Tenemos un lenguaje nuevo, un lenguaje relativamente extraño orientado a la programación funcional, pero eso no hace que sea nada del otro mundo. Igual tenemos funciones, igual tenemos variables, igual tenemos estructuras de datos, estructuras de control. Es todo lo mismo, pero se escribe un poquito diferente. Y ya saben, si están recién empezando y les llama la atención este lenguaje, ¿por qué no? Ya vieron que los salarios son altísimos, y si logran conseguir uno de esos salarios es realmente algo que les cambia la vida. Sin mucho más que decir por esta ocasión, yo me despido. Espero que les haya gustado muchísimo el video. Les agradezco si me dejan un like, si comparten el video y me dejan un comentario. Yo soy Javier, ingeniero en Alemania, y nos vemos en el próximo video. Adiós.